Bien, está con nosotros el doctor Federico Uriburu, como decíamos, fiscal de Nogoyá. Es el fiscal que lleva adelante la causa del convento de dicha ciudad, a partir de la denuncia periodística que hiciéramos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien. ¿Cuánto hace que está de fiscal usted? Arrancamos en el 2013, en febrero. Ajá. Estuve un año como fiscal auxiliar y luego ya 2014, 15 y lo que va este año como agente fiscal. En Nogoyá. En Nogoyá, sí, Ajá. sí. O sea que se puede entender que esta es la causa más compleja que le ha tocado, más allá de que está trabajando en la causa Gil, digamos, ¿no? Exacto, Pero sí, a nivel, digamos, investigación propia, sí. La causa Gil es más, claro. aparte del código viejo, es un rol diferente, digamos, al del fiscal. De todas formas, independientemente de la impronta que se le ha dado últimamente, pero en lo personal y profesional, incluso hasta de lo que he visto, porque si bien tengo una carrera como fiscal, que este sería el 4º año, estoy en tribunales desde el año 2002, así que en todos estos años se han visto cosas complejas, pero esta tiene aristas bastante diversas, digamos, que son todas importantes. Digamos, estamos recién sobre los 17, 18 días, digamos. ¿Qué ha sido lo más complejo para usted, digamos, hasta acá? En primer, digamos, lo más complejo, quizás lo más que desde un inicio se notó, ¿no es cierto?, es la reacción por parte de las autoridades eclesiásticas, es decir, en cuanto a ¿Pero qué? ¿Usted me quiere decir de que no esperaba una reacción así? Yo esperaba quizás una reacción, pero no al nivel de tergiversarlas tanto las cosas como sucedieron, digamos. ¿Usted se refiere al tema del allanamiento? Al allanamiento en sí, sí. Porque en definitiva fue lo que nos dio el pie a seguir y a, digamos, al otro día del allanamiento, como la investigación se inició de oficio, en dependencias de la Procuración General se le recibió declaración a 2 personas que estuvieron adentro del convento, quienes a su vez formularon la denuncia. Es decir, por eso digo que el allanamiento para mí es lo neurálgico, digamos, hasta este momento de la causa, y después respaldado obviamente por los elementos hallados, que es consecuencia del allanamiento, y de las versiones que nos dieron las víctimas ya de una manera oficial para lo que es la justicia, así, independientemente del informe periodístico que se debe a una investigación que llevaste adelante. Pero a ver, ya estamos un poco a cierta distancia. Sí. Usted hoy por hoy sigue ratificando o sea, de que no hubo ninguna o sea, si hoy tuviera que hacer el allanamiento, ¿lo haría de la misma forma o corregiría algunas cuestiones, por ejemplo? Lo haría igual. No. Yo entiendo que las cosas se dieron bien, justamente porque lo que se buscaba con el allanamiento, el efecto sorpresa incluso que requiere todo allanamiento para que sea efectivo, se consiguió. De hecho... O sea, usted lo que temía era que le hicieran desaparecer, si se conocía públicamente lo que habíamos publicado, que le hicieran desaparecer elementos que ustedes encontraron. Exactamente. Esa era su preocupación. Sí, porque aparte... digo cuando se refiere a la sorpresa, digamos. Claro, sí. En todo allanamiento uno lo que procura es actuar o con el sigilo necesario, o bien con la sorpresa que requiere, porque incluso ha habido allanamientos que se han realizado a días de la denuncia y han dado resultados, pero en este caso, incluso con el impacto que iba a tener esto en la sociedad, incluso de Nogoyá, entendemos de que fue la mejor manera que pudimos haber actuado, y lo haría de vuelta de la misma forma. ¿Y por qué? Pero, a ver, yo lo que quiero es que despejemos algunas dudas. ¿Y por qué el grupo de operaciones especiales de la policía se utilizó? O sea, quizás usted eso no lo pidió, sino que lo hizo el jefe departamental, digamos. No, en realidad nosotros, en todo allanamiento, se está preparado, digamos, para las contingencias. Hay un protocolo que se sigue a nivel policial incluso. Pero estamos hablando de un grupo de operaciones especiales en la ciudad de Nogoyá que en ese momento contaba con 8 funcionarios, de los cuales ingresaron 6, más el oficial a cargo del allanamiento. Después teníamos los testigos civiles y los 2 fiscales y el que estaba a cargo de la jefatura, que era el subjefe departamental. Es decir, el grupo especial estaba, digamos, presto a actuar ante una resistencia que es la que en definitiva se dio
y por suerte estaba, digamos, por fortuna que se dieron las cosas así, de que el grupo estaba y preparado para la contingencia, porque justamente tenían las herramientas para proceder al uso de la fuerza pública que fue necesario en ese momento. O sea, ustedes se molestan, digamos, o sea, usted Sí. encabezó la tormenta. Sí. Ustedes se molestan por el hecho de que le dijeron, esperen que vamos a consultar, y en esa espera se transformó en media hora. Claro, sí, Lo que pasa es que por allí la conducción después decía de que la demora fue por la distancia que hay entre un lugar y otro, digamos. No, de hecho incluso todas esas situaciones, porque hay que todo esto también viene bien mencionarlo porque hace al contexto. Luego se creó una página de Facebook en la cual ellas salieron a mencionar nuestra presencia en el lugar y de cómo actuamos, y a su vez también voceros de la iglesia dieron sus versiones y hicieron saber de que la demora se debía a que no sabían por qué estábamos, dada la distancia que hay entre la puerta y el interior, cuando en realidad desde el segundo cero que estábamos ahí, se tocó el portero y fuimos atendidos, es decir, y se hizo saber desde el principio por qué estábamos. Pero de ahí hay que pasar 2 puertas que son abiertas desde el interior a llegar al lugar que se conoce como el torno. Donde se recibe a los familiares. Claro, que tenés el torno a la izquierda y a la derecha el locutorio. Y bueno, cuando se llega al torno ya habían pasado 20 minutos desde el inicio de la medida. También vale aclarar que en ningún momento se exhibió ningún arma, las únicas herramientas que había eran herramientas de corte y otras para hacer fuerza. Eso es importante, o sea, los policías fueron sin armamento. Tenían, digamos, la normal en su equipamiento, como todo funcionario policial. Pero nada más. De hecho, hay un dato muy... Bueno, pero de hecho, o sea, todos ustedes sabían de que iban a un convento de carmelitas, digamos, o sea, no se iba a esperar, no es un allanamiento como se hace en otros lugares de alguna reacción violenta, para nada. Pero justamente vale destacar eso porque incluso el resto del personal policial que fue convocado para perimetrar todo lo que es bueno, vale la redundancia, el perímetro del convento. Estamos hablando de un lugar que tiene 13.000 metros cuadrados, un lugar muy grande, y en el cual incluso más que preservar lo que podía pasar de adentro hacia afuera, es decir, a la hora de eliminar pruebas, teníamos miedo de la reacción quizás de algún vecino. Entonces, más que nada por eso, de preservarlas a ellas también. O sea, reacción de un vecino en el sentido de defenderlas, claro, digamos. pues estamos hablando de que no es algo habitual un allanamiento a un convento. Entonces, sabemos que las carmelitas, hasta el día del allanamiento... La gente la quiere mucho, sí. La gente son muy queridas en la ciudad. Sí. Y justamente previendo cualquier tipo de reacción adversa que pueda peligrar también la medida, la mayor cantidad de funciones policiales que se previó estuvieron del lado de afuera del convento, custodiando. En los alrededores. En los alrededores, exactamente, sí. Por eso es importante también destacar ese detalle, que incluso a la hora y algo, 2 horas, el allanamiento duró aproximadamente 4, ya se había despejado prácticamente el exterior y quedaban algunos medios de prensa locales. ¿Y con qué se encontró, digamos, en el convento? Bueno, lo principal, que es casi lo común en cualquier allanamiento, es la resistencia, la negativa. Un dato muy revelador, que me llamó mucho la atención, fue que ni bien entramos nos dijeron, acá no hay dólares. Sí. Que es una cuestión que... Claro, en función del otro convento de Buenos Aires, digamos. Y que a la vez es muy reciente para nosotros, y que estamos hablando de un lugar de clausura que supuestamente con el exterior no tiene un contacto ni noticia. Que eso también es llamativo a la hora de ver justamente en qué radica esa clausura, que de a poco vamos viendo que es selectiva, digamos. Después, bueno, hay un grupo de todas mujeres, las hermanas. Fuimos abordados por la Madre Superiora, quien siempre resistió, digamos, la medida. Que es la más cuestionada, digamos. Exactamente. ¿no? O sea, es más, yo creo que hasta que habría que separar, decir, bueno, acá se está investigando fundamentalmente la Madre Superiora,
las 17 carmelitas, 18 restantes, que sigan haciendo lo suyo. Hoy por hoy la acción penal va destinada a seguir hacia la Madre Superiora. No tenemos otra persona en miras, digamos, a la hora de esta investigación. Claro. No, porque además no tiene nada que ver, calculo, digamos, o sea, de última pasan a ser víctimas, digamos, de una madre superiora que yo entiendo de que no están sus cabales, digamos. Hasta pueden ser víctimas incluso de acuerdo a lo que nosotros vamos, la evidencia que se va recopilando. Incluso tenemos también, a medida de estos días que han transcurrido, mucha gente se ha acercado o ha conseguido mi número de teléfono, me ha llamado, pero no tienen miedo de seguir adelante. Si le hacen un acercamiento y luego se le dan todas las garantías a todas las víctimas, digamos, de reserva, porque justamente estamos hablando de una investigación que toca lo más íntimo de las personas, una decisión absolutamente personal, íntima, que es obviamente respetable, y que a su vez no queremos que se vea más perjudicada todavía por el procedimiento penal, más allá de lo que el hecho o los hechos que pudieran haber sufrido adentro les haya generado. Doctor, vamos a escuchar lo que nos decía el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Jorge Amílcar García, sobre esta investigación y sobre el rol de la justicia. A ver. Sí. ¿Puede haber margen, lo vuelvo a la cuestión jurisdiccional, puede haber margen para que los abogados planteen de que, en todo caso, de que esto pueda ser una competencia federal y no provincial? No, lo federal, como ustedes saben, digamos, lo federal es de absoluta interpretación restrictiva, digamos, en el sentido de que en lo federal tiene interés la nación. Si cuando se afectan intereses de la nación, reitero, de interpretación restrictiva. Por ejemplo, recientemente se ha planteado y lo tenemos planteado en el caso del homicidio del soldado del conscripto en Chajarín. Ahí no hay afectación nacional de nada, digamos, nada más que el chico era soldado, pero eso no lleva a la competencia federal, ¿no? En este caso igual no hay absolutamente nada, digamos, ni en el lugar, ni en las personas, ni nada que diga que haya afectación de intereses de la nación. ¿Ha habido alguna comunicación que recibiera, digamos, desde la Nunciatura Apostólica Argentina, por ejemplo? ¿O desde... No, absolutamente nada. Sí, inclusive leí por arriba, ¿no? Pero no en profundidad, pero una mención, una comunicación que se hacía de una sociedad o asociación de derecho canónico, que si uno la lee estarían aceptando la competencia local, ¿no es cierto?, sin ningún planteamiento. Por lo menos así me pareció de haber ojeado ese comunicado, ¿no? Bueno, pues de hecho, doctor, recordemos, porque nosotros incluso lo pusimos en una nota en el sitio Análisis Digital, de que la procuradora adjunta, la doctora Cecilia Goyeneche, recibió una comunicación del arzobispo, digamos, ¿no? Puigari, planteando su malestar y preocupación, ¿no? Estamos hablando de... Eso fue por teléfono. Yo estaba en San Juan dando una conferencia en una asociación de mujeres juezas, de la que pertenezco con orgullo, digamos, y por supuesto me comuniqué todo este problema, lo estuve manejando por teléfono, digamos, desde allá, y allí fue donde la doctora Goyeneche me comentó esto del arzobispo, pero conmigo no intentó hablarlo, como cualquier otro hijo vecino hubiera explicado qué es lo que pasaba, ¿no sé? Nosotros hablamos con el fiscal Uriburu, que entendemos que está haciendo un trabajo muy minucioso y pormenorizado, al punto tal de que, y me parece bien, de que está casi trabajando en forma exclusiva en esta causa, ¿no? Uno se pregunta, digamos, cuánto, entiendo que tiene todo su apoyo, digamos, y el de la doctora Goyeneche en la tarea que está realizando, ¿no? Pero porque uno entiende de que alrededor de esta causa hay preocupación y hay presiones, digamos, o sea, esto no es una causa más, ¿no? Uh-huh. Sí, presiones en realidad yo le quiero decir, yo no he recibido nunca, nosotros no hemos recibido presiones nunca, digamos, el tema es importante, obviamente, pero nunca hemos recibido presiones
en ninguna de las causas que hemos en las que hemos trabajado. Obviamente las presiones no la aceptamos, esto no lo digo como bravuconada, ¿no? Sino como una cuestión de nuestro Poder Judicial, digamos, pero tengo que ser sincero, nunca hemos recibido ningún tipo de pero más que, doctor, más allá de sí, es importante el asunto, ¿no? Más allá de estos llamados del arzobispo, que yo lo considero como una reacción lógica, me refiero a que es una causa donde hay mucha presión fundamentalmente para víctimas, para familiares de víctimas, o digamos, uno ve que hay un esquema muy parecido al que sufrieron las víctimas y familiares de víctimas en el proceso Hilarrás, digamos, ¿no? Claro, para las víctimas sí puede ser, eso sin lugar a dudas. Yo tengo procesado al secretario del arzobispado de acá por falta de testimonio. Bueno, la palabra del procurador García. ¿Hay definiciones en torno a la fecha de indagatoria a la Madre Superiora? Se ha fijado en las últimas horas como fecha, digamos, el miércoles próximo, en horas de la tarde. Ajá. ¿Esto porque a la tarde? Y en lo personal entendí, digamos, fue mi idea, que tenían justamente para tener y preservar y a la vez evitar menos gente en el edificio de tribunales, que es un edificio que es público, un edificio donde funcionan 4 o 5 dependencias públicas aparte del Poder Judicial. En horas de la tarde se podría manejar con relativa tranquilidad, más allá de alguna presencia mediática que pueda haber en la ciudad, y a su vez también justamente buscar y proteger el claustro que seguramente nos iban a por parte de la defensa, quizás ya habíamos hablado, y ellos me sugirieron la posibilidad de recibir la declaración en la sede donde funciona el convento, lo cual, analizándolo, no entiendo que no corresponde, ya que también es una directiva que voy a seguir, la solicitud del apartamiento, después de recibir la declaración de calidad imputada a la Madre Superiora, de que se aparta a la misma de las funciones actuales y que se la lleve a otro convento, podría ser, si en el caso de que se consiga algún lugar para justamente descomprimir la situación o sea, eso puede hacerlo este planteo se lo va a hacer al arzobispo de Paraná. No, lo hacemos al juez de garantía. Ajá. Como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Es decir, procede, se hace mucho, digamos, en cualquier tipo de causa, en lugar de la prisión preventiva, la domiciliaria, y dentro de ese contexto podemos, en el caso de que haya algún aporte de algún otro lugar al cual pueda ir, digamos, que se la destine allí para... O sea que esto puede suceder de un momento a otro, pero puede haber alguna resistencia, obviamente, ¿no? Seguramente que sí, por eso se hace ante el juez de garantía, nosotros fundamentamos la medida, la defensa hará lo suyo y el juez de garantía es el que resuelve. Pero sí, es justamente una de las medidas que entendemos que va a ir acorde a la naturaleza del hecho que se está investigando, ya que estamos hablando de un hecho que tiene todavía no se ha hecho la formal imputación, pero a una persona que es la cabeza de una entidad y en relación a la cual los hechos que se le imputa tienen mucho que ver con el manejo de las voluntades que tiene dentro de sus dependientes jerárquicos. Entonces, justamente a los fines de preservar el futuro de la investigación y el esclarecimiento de la misma, es que vamos a recurrir a esa medida. De hecho, bueno, usted lo mencionaba que ya comparecieron 2 ex carmelitas, ¿no? Que testimoniaron, creo que entre ellas 2 algo así como algo más de 6 horas. Y que fueron importantes para que usted tome esta decisión respecto de la Madre Superiora. Sí. ¿Se han ido acercando, digamos, otras ex carmelitas que han estado en los últimos 15 a 20 años? Sí, se han ido acercando, hemos podido conversar informalmente, no hay nada en el legajo de investigación, digamos, en relación a ello, pero por propio pedido de las personas que han ido acercándose. Estamos hablando incluso de hechos que excederían el término en el cual estuvo la Madre Superior a cargo, que es del fines del 2007 al presente. Son personas que han ido al inicio, incluso otras que han ido al comienzo del convento,
y que se acercan voluntariamente o de forma espontánea a querer dar su parecer, dar su versión, incluso... No, porque además debe ser muy difícil para ellas, digamos, no solo para ellas y sus familias, porque la mayoría de ellas están vinculados, o tienen vinculaciones con la iglesia, digamos, ¿no? Y se sabe de que la iglesia o sectores de la iglesia, sectores más conservadores, están empezando a de alguna manera ejercer cierta presión para que no lleguen a comparecer, digamos. Eso puede ya estar sucediendo. Ninguna me lo ha dicho, ninguna me lo ha manifestado, más allá de alguna conversación que sí me dijeron que tuvieron el día del allanamiento con Monseñor Puigari ahí en la ciudad de Nogoyá, un par de familiares. Pero después también lo que tiene este tipo de delitos es que incluso lo hemos hablado con las dos víctimas que se animaron a denunciar, es que principalmente ellas se sienten culpables de lo que pasó. Luego, es como pasa en un caso de abuso sexual o un caso de violencia a ver, ¿cómo es eso? De género. Es decir, normalmente la víctima siente en ella la responsabilidad de haber sido víctima, por yo lo provoqué, yo generé esto, yo dije tal cosa. Y a su vez también el entorno de este tipo de... El procurador García también en la nota periodística yo tuve acceso a la misma, y él refirió también de que esto debe tratarse en un contexto de género, como así también se tratan los delitos de trata, porque es donde principalmente se trata de descalificar a la víctima, de que por qué siguen allá, o por qué siguen ahí adentro pudiendo salir, o por qué siguen viviendo con la persona que las agrede. En ese sentido, justamente nosotros vamos a hacer hincapié principalmente en lo que es la ayuda de los equipos interdisciplinarios y equipos que vienen trabajando con las víctimas desde que salieron una de ellas, y la otra persona viene trabajando de manera espiritual el tema, pero tiene su contención también. Usted, digamos, mencionó, digamos, en la nota que difundiéramos en su momento, que usted se encuentra con un determinado número de silicios y de látigos, como así también de mordaza, digamos, ¿no? O sea, lo paradójico de la mordaza era que no se la describió como mordaza. Es decir, en el momento del allanamiento se llevó adelante la entrega voluntaria que hicieron ellas una vez que hacía 2 horas y algo que ya estábamos ahí, una vez que se finalizó con el examen médico, un examen médico entre comillas, porque fue una entrevista prácticamente que el médico hizo con cada una, donde no se pudo, digamos, conocer más allá de ella de lo que ellas nos querían decir, y a tal punto de que la Madre Superiora lo único que nos dijo fue su nombre y apellido y ningún otro dato filiatorio que nos permita a nosotros saber, por ejemplo, por decirte cuántos años tiene, ni siquiera eso. Y tenemos entre los elementos secuestrados un aproximado número de 14 silicios, 14 látigos o disciplinas, en lo que es se lo menciona en la jerga, digamos, específica, y otro elemento que está descrito en el acta como un pedazo de madera, un trocito de madera, que es la parte de la mordaza, con un hilo, claro. Que vendría a ser una mordaza. Y la habitación, doctor, o sea, porque digamos había mucha, yo incluso consigno en la nota, digamos, de cómo dormían, digamos, ¿no? O sea, ¿qué vieron en la habitación? Y bueno, se corroboró justamente lo que se había vertido en la investigación periodística, colchones que eran rellenos con chala, charlando con una de las hermanas. Esa es otro de los temas que pudimos dialogar con algunas, no estaban todas reacias a la medida, y nos comentaban justamente que en el colchón ese dormía la que podía, o la que quería, porque hay algunas que tienen alguna dolencia física, otra también tiene un tratamiento por un tumor, entonces ellas duermen en camas comunes, es decir, no comunes, sino son unos catres con tablones y un colchón común, eso es lo único, la excepción. Y a su vez también la persona que tiene ya alguna dolencia física no requiere, para lo que es la famosa constitución que se rige en ella, no es obligatorio el uso de la disciplina y el silicio porque ya tienen una enfermedad. Entonces eso también lo que nos explicaron
y pudimos entender en el lugar. ¿Usted pidió o va a solicitar informes porque ahí me sorprendió ese dato, digamos, de que si tenían algún problema de salud, digamos, iban para el hospital de allí de Nogoyá, pero tenían estudios neurológicos o psicológicos Sí. en el centro privado de General Galarza. Sí. O sea, teniendo a mano el Hospital Roballo, en todo caso, lo podrían haber hecho los estudios allí, que estaban a 100 kilómetros, Sí. no llevarlas hasta Galarza, digamos, y pagar, porque es un centro pago y caro, digamos, ¿no? En la provincia. Está ya encaminada las solicitudes al responsable del centro. Lo que pasa que los únicos El señor datos con Sanfilippo. Exacto. De Buenos Aires. Lo único que tenemos es el apellido, hoy por hoy, del profesional, y después también a la hora de solicitar las historias clínicas correspondientes, no tenemos los apellidos ni los nombres reales de las hermanas, digamos, salvo las dos denunciantes. ¿Pero qué se entiende? Que era otra de las obsesiones de la Madre Superiora, es decir, de vez en cuando hacerle ordenar que le hagan algún estudio neurológico a las carmelitas. Hay algo que nos llamó mucho la atención a todos los que estuvimos ahí en el lugar, que era el señalamiento hacia una persona en particular, que es una de las dos denunciantes, y lo digo como me lo mencionaron ahí, no de manera despectiva, como la loquita, así le decían. Y no lo digo despectivamente, reitero, sino que así se referían a una de las ex carmelitas que estuvo en el lugar. Y justamente yo entiendo de que tiene que ver también con un recaudo o resguardo, porque está en las constituciones prevista una suerte de licencia a la hora de acreditarse una enfermedad neurológica o psiquiátrica. Nos hemos ido interiorizando, digamos, de toda la reglamentación interna, y tengo, digamos, creo que tiene que ver con eso, digamos. Por último, esto te corto un segundo, pero tiene que ver, esto en este traslado fue motivo de no es que se hacía periódicamente en relación a todas, sino que luego de algún brote, con un brote psicótico, por decirse, o con algún brote que tenía una de las hermanas y que la llevaba a incluso querer quitarse... O situaciones de depresión. No, depresión, e incluso situaciones de violencia hacia uno mismo, que la llevaba a querer quitarse la vida de alguna manera. Entonces, en esos extremos eran trasladadas a esos lugares. Una última, ¿usted prevé, digamos, la necesidad de que declaren las propias carmelitas, digamos, que hoy por hoy, que están en el convento? Es una de las cuestiones que están evaluando. Queremos ver el cómo, digamos, justamente. Tenemos que obviamente que lo que primero nos interesa hacerlo en lo que es la sede judicial. Entendemos que si pueden salir a hacerse un tratamiento en un odontológico o un tratamiento oftalmológico que no es de gravedad, perfectamente pueden ir a declarar a la sede de tribunales, a donde de alguna manera se le brindará el resguardo a su identidad y a los fines de salvaguardar justamente esta elección y el modo de vida que tienen allí adentro, digamos, porque es una de las cuestiones que venimos aclarando desde el inicio. Esta no es una causa que tenga que ver o que tenga como destino la iglesia o la religión o la libertad de culto, sino todo lo contrario. Estamos hablando de dos personas, por el momento, que manifestaron que no querían seguir ejerciendo su culto de esa manera, y sin embargo dejaron pasar meses y años. Meses y años, con incluso más allá de afectar la libertad de culto, afectando la libertad personal. Una de ellas, cabe recordar, que se escapó del lugar, no salió de manera voluntaria y tampoco es tan fácil. Se escapó después de haber estado 25 años, digamos, Se escapó, ni más ni menos. Estamos hablando de una persona que fue una fundadora. Que es fundadora, claro, y que hoy en día sigue haciendo la misma vida de manera libre, a excepción del uso de las llamadas disciplinas y las autoflagelaciones. Es importante ese detalle. Una persona que sí, justamente otro de los ataques que nosotros escuchábamos que se decía de las víctimas es que no tenían vocación, que también es por otro de los lugares por donde se las ataca. Claro. Pero y estuvieron 25 años. No tenemos vocación, no tienen vocación, y estuvimos en el caso de una 25 años, 27, porque estuvo 2 años más en Concordia, en el Carmelo allá.
y en el caso de la otra chica, 14. Entonces, claro. bueno, si eso no es vocación, sinceramente no es algo que es incomprensible. Bien, doctor Uriburu, gracias por la Bien, presencia. bueno. Nos vamos a la pausa, después aquí con nosotros el ex diputado Fabián Rogel.